¿Quieres llegar a la luna? Tracemos la ruta y construyamos tu nave. Acelera tu crecimiento y amplía tu horizonte de inversión junto a nosotros. Más de 15 años apoyando a nuestros clientes en distribución, inversiones y cumplimiento. Más de 120 clientes en toda la región confían cada día en nosotros. No importa lo grande que sean tus sueños. Nosotros estamos contigo. lbaindices.com. Un medio que orienta es un medio que informa y analiza, capaz de marcar una dirección, de un punto a otro, de un invento a una innovación, de la idea al emprendimiento, del que lee al conocimiento. Porque lo importante para llegar a un objetivo es tener el medio para lograrlo. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola a todos, muy bienvenidos a esta nueva edición de los Premios Salmón. Me presento, soy Marilí Luders, soy la directora del Diario Financiero y me acompaña Nicolás Cáceres, el editor de finanzas de nuestro medio. Hola, ¿qué tal, Marilí? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan detrás de pantalla. Bueno, hoy día estamos acá, queremos contarles brevemente, antes de empezar esta ceremonia, contarles por qué el Diario Financiero se ha embarcado en esta tarea durante años. Ya llevamos 23 premios con de la mano esta vez de LBA Índice. ¿Y por qué estamos en esto? Porque creemos que la transparencia de los mercados financieros es la clave para que ellos vayan mejorando en el tiempo y para el desarrollo de los países. Además, la buena información que otorgan las AGFs a los aportantes es un insumo muy relevante para la toma de decisiones. Ahora, esos objetivos lo hemos tenido históricamente, siempre han sido más o menos los mismos. Sin embargo, estamos en un minuto especial, no solamente por el tema geopolítico que ustedes van a tratar más adelante durante el encuentro, sino también porque hay algunos temas que son especialmente preocupantes hoy día. Las autoridades han puesto la alerta sobre la profundización del mercado de capitales, tema que también preocupa al mercado. Así que ese va a ser un tema que va a rondar la reunión de hoy. Adicionalmente, además de la profundidad del mercado, tenemos nuevos actores que están irrumpiendo en el mercado de las AGF, que son las fintech. Nuevos actores, más competencia y mayor profundidad del mercado. Nosotros con Nico nos despedimos ahora, vamos a dejarle paso al resto de la ceremonia. Sabemos que hay mucho interés de saber quién es el premiado, nosotros sabemos, pero no lo vamos a compartir. Así que muchas gracias a todos, dejo con ustedes a Rayen, que nos va a guiar por toda esta ceremonia. Muchas gracias y una excelente jornada a todos. Gracias, Marilí, gracias también a Nicolás por estas palabras que nos han permitido adentrarnos en esto que esperamos sea una ceremonia también para celebrar, porque tenemos premiados y premiadas en las distintas categorías. Son 23 años ya de los premios Salmón, eso es lo que nos convoca y por eso a nombre de Diario Financiero y también de LBA Índice les quiero dar oficialmente la bienvenida a este encuentro que hacemos virtual, pero que sí nos vamos a encontrar aquí con algunas personas, vamos a tener paneles de conversación para debatir sobre el tema principal que nos convoca en esta edición, es cómo interpretar el mercado financiero en tiempos de conflicto geopolítico. Esto, por supuesto, no lo hacemos solo, lo hacemos también de la mano de nuestros auspiciadores. Voy a saludar a Tanner, también a Fidelity y a Kibernum, que nos permiten llegar hasta ustedes. Como ya es tradicional dentro del Diario Financiero y LBA Índices, se entregan unos reconocimientos que son los más esperados de la industria de los fondos mutuos. Es el premio Salmón, un galardón que este año recayó en 36 fondos pertenecientes a 13 administradoras generales de fondos, son las AGF, palabra que vamos a escuchar nombrar mucho durante esta tarde, que destacaron por lograr las mejores rentabilidades ajustadas por riesgo en las categorías de fondos accionarios, también balanceados y de deuda, considerando los años 2019, 2020 y 2021 en distintas ponderaciones. Además de conocer a las AGF premiadas, nos van a acompañar en el estudio para un panel muy interesante de conversación que lo va a integrar Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investment, y también Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que ya los veo y están ahí detrás de cámara listos para que conversemos en unos minutos más.
Vamos a hablar acerca de la crisis que está ocurriendo en el mundo, la situación geopolítica, por cierto, marcada por Ucrania y Rusia y cómo eso afecta al mercado financiero. Comencemos entonces esta edición número 23 de los premios Salmón con nuestros premiados. Nos vamos de inmediato con la primera categoría. Listos entonces para comenzar este primer bloque de premiaciones. Ahí está la categoría Accionario Asia Emergente, es el Fondo Asia Emergente Serie B, primer lugar para Security. Felicitamos entonces a quienes están allí disfrutando de esta premiación. Próxima categoría. Esta es la categoría del Fondo Accionario América Latina, Fondo LATAM. Esta es la Serie B. Primer lugar, atención, Security se lleva también entonces este primer lugar en esta categoría. Tenemos más premios, vamos por el próximo. Esta es la categoría Accionario Estados Unidos, el Fondo Acciones USA, serie Familia Clásica. Varios lugares, el primero, Scotia. Ahí están entonces, felicitaciones para quienes se llevan el primer lugar, el segundo es para Security. Felicitaciones entonces, ahí están, primer y segundo lugar de esta categoría. Acciones, Estados Unidos. Vamos con la próxima categoría. Ahí vemos entonces, esta es la categoría Accionario Desarrollo, está el Fondo Global Titán, esta es la serie clásica. El primer lugar es para BCI. Felicitamos entonces a BCI que se lleva este primer lugar y el segundo es para Vice, que ya está en nuestra pantalla. Bueno, les quiero decir que a lo largo de los años distintas personas van apareciendo en nuestra pantalla porque quieren también agradecer estos premios. No son todos ni todas los premiados, pero algunos de estos ganadores están presentes a través de imágenes que han dejado registradas. Así que vamos a revisar qué nos quieren compartir. Jorge de Security y desde BTG Pactual está Fernanda. Estamos muy contentos de ser nuevamente reconocidos este año por el desempeño de nuestros fondos de renta variable Asia Emergente y Latinoamericano, que obtuvieron el primer lugar de sus respectivas categorías, así como también por el segundo lugar obtenido por el Index Fund US, que compite en la categoría Accionario Estados Unidos, y del tercer lugar del Fondo Retorno Estratégico, que participa en la categoría Balanceada Agresiva. Nos sentimos orgullosos de la consistencia de los resultados obtenidos, que son fruto del trabajo en equipo y de un análisis riguroso de las oportunidades y riesgos asociadas a cada estrategia. Los fondos Asia Emergente, LATAM y Retorno Estratégico cuentan con una filosofía de inversión activa, cuyo proceso combina modelos cuantitativos con un profundo análisis top-down, la cual ha sido clave para diferenciarnos en nuestra propuesta de valor y obtener estos importantes reconocimientos. Hola, soy Joaquín López, Portafolio Manager de Renta Fija Local. Y una de las razones por qué nuestro fondo mutuo Renta Chilena tuvo un muy buen desempeño durante el 2021 fue porque logramos adaptar nuestro proceso de inversión a un mercado de renta fija local que ha tenido importantes cambios durante estos últimos 2 años, en donde el manejo activo de la duración, la selección de emisores de deuda corporativa y el haber sobreponderado la UF dentro de nuestros portafolios fueron los elementos diferenciadores dentro de los fondos de la industria. Agradecemos entonces esas palabras de quienes han estado presentes a través virtualmente de estos videos. Estaba Jorge Meyer y Joaquín López de Security y BTG Pactual respectivamente. Sigamos con próximas categorías más premiados. Veamos entonces, este es nuestro segundo bloque de premiados. Veamos con qué partimos. Categoría Accionario Emergente. Ya lo tenemos en pantalla, es el Fondo Emergente Global, serie Al Top. El primer lugar es para BCI. Felicitamos entonces a BCI por este primer lugar. Próxima categoría, Accionario Europa Desarrollado. Es el nombre de esta categoría, es el Fondo Europe Equity y tenemos la serie LP3. Primer lugar, Principal. Ahí están entonces, Principal AGF se lleva este primer lugar. La siguiente categoría es la del Accionario Nacional Large Cap. Aquí vamos a ver el Fondo de Acciones Chile Activo. La serie clásica, el primer lugar es para Vice. Y tenemos dentro de esta categoría Accionario Nacional Large Cap, ahí está el Fondo Acciones Selectas Chile, la serie Alto Patrimonio, el segundo lugar es para Santander.
Felicitaciones entonces para quienes se llevan estos lugares. Próxima categoría. Este es el balanceado agresivo. Es el fondo portafolio más arriesgado. La serie clásica, primer lugar, se lo lleva Scotia. Allí los vemos entonces en pantalla. Tenemos más lugares. El segundo lugar, fondo Private Banking agresivo, es la serie ejecutiva. El segundo lugar es para Santander Asset. Y en esta misma categoría, el fondo Retorno Estratégico Serie B, el tercer lugar es para Security. Felicitaciones entonces, queremos escuchar las voces de algunos de estos premiados también, ser parte de esta transmisión, así que vamos a revisar un video que nos muestra a algunos de estos premiados de las AGF que están participando. Veamos. Muy buenas tardes, soy Mariano Ugarte, gerente general de Principal AGF. En Principal estamos muy contentos de ser reconocidos por el 7º año consecutivo por Premio Salmón. Estos reconocimientos nosotros los entendemos como el fruto de la consistencia en nuestro trabajo, de nuestras estrategias de inversión y de nuestro compromiso con entregarle el mejor resultado siempre a nuestros clientes. Aprovecho la oportunidad de agradecer tanto a nuestros clientes por la confianza depositada en nosotros, como a los equipos internos por todo su trabajo que logra nuevamente un gran reconocimiento como este. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de ser nuevamente reconocidos en la gestión de fondos balanceados, accionarios nacionales y deuda local. Estos resultados demuestran la consistencia de un probado proceso de inversión implementado por un equipo de excelencia y que tiene como pilares centrales el análisis fundamental y el conocimiento acabado de las compañías donde invertimos. A esto se suma el seguimiento de las valorizaciones y flujos de cada uno de los activos de las regiones del universo invertible, los que son la base del asset allocation de balanceados. Este proceso nos ha permitido generar valor de manera consistente en la selección de activos en acciones nacionales, la correcta elección de créditos locales y el posicionamiento dinámico en tasas y monedas para nuestro fondo de deuda nacional. Estamos muy agradecidos con todos los clientes que confían en nosotros. Seguiremos trabajando para acompañarlos en sus decisiones de inversión con la asesoría y gestión experta que requieren y siempre teniendo presente el cuidado fiduciario. Muchas gracias. Gracias a Mariano y a Diego que han dejado estas declaraciones. Entonces, también para agradecer estos premios, hay más categorías, las vamos a estar premiando en un instante. Por ahora, les quiero invitar para que se sumen a un panel de conversación, donde justamente el tema que nos convoca va a ser el protagonista. Les quiero contar quiénes van a estar junto a nosotros y también contarles que hay un bloque en que ustedes pueden participar haciendo preguntas de manera virtual. Nos acompañan para esta conversación Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investment, y Jorge Sad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Con ellos vamos a hablar de un panel titulado ¿Cómo interpretar el mercado financiero en tiempos de conflicto geopolítico? Les adelantaba algo de esto, tenemos un espacio en nuestra pantalla en que ustedes pueden enviar sus preguntas, tal vez comentarios, aportes que quieran ir sumando a la conversación en una zona de interacción, así la hemos llamado, donde aparecen sus preguntas y por supuesto las podemos ir sumando entonces a lo largo que avanzamos en este diálogo. Ahora sí, listas las instrucciones. Claudia, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rayen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Hola. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quiero dar un breve contexto de lo que nos convoca. Esto tiene que ver con lo que hoy está pasando y que, por cierto, permea también a los mercados financieros. Hablamos de un conflicto geopolítico, tenemos los ojos puestos en Ucrania y en Rusia, y esto tiene distintas maneras en que se va afectando diversas partes del mundo. Por cierto, desde la perspectiva económica es la que nos convoca a conversar. Y es difícil prever cuál puede ser la evolución de este conflicto y hasta dónde pueden llegar sus consecuencias. Un ambiente cambiante, un ambiente con incertidumbre, que pone también metas probablemente importantes, difíciles de alcanzar, y es sobre lo que queremos conversar. Metas para los mercados financieros en distintas partes del mundo. Quiero partir justamente por ahí, Jorge, preguntándote, a partir de este contexto en el que nos situamos, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos para las economías hoy del mundo mientras estamos viviendo esta situación de conflicto? Gracias, Rayen. A ver, yo diría que lo primero es que los mercados y la economía va a tener que acostumbrarse a navegar en la incertidumbre. Claro. Hoy vemos mayor volatilidad en los mercados financieros. De acuerdo a los últimos informes, como el de estabilidad financiera del Banco Central de ayer, hay un deterioro en las condiciones, y esto básicamente es por tres grandes temas. El primero, la guerra, que ha acelerado la inflación que ya venía arrastrándose por las disrupciones que generó la pandemia del COVID. Lo segundo es esta mayor desaceleración global de la economía, incluso con un riesgo de recesión, o hay una percepción de que puede haber una recesión global en los próximos años. Están las condiciones económicas de China,
China ha sufrido una desaceleración, probablemente no cumpla sus metas oficiales de crecimiento y finalmente los mercados van siguiendo con atención las decisiones que toma la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que esos tres elementos están configurando cómo están reaccionando los mercados financieros en este contexto de mayor incertidumbre. Quiero darle la palabra a Claudia porque probablemente cuando el año pasado nos encontramos en este contexto y tratábamos de vislumbrar el escenario de incertidumbre, también ocupábamos esa palabra, pero era por otras razones, tenía que ver con la pandemia. No nos habríamos imaginado estar hoy en otra incertidumbre, pero esta vez marcada por una situación tan compleja como es una guerra. ¿De qué manera eso que está ocurriendo a tantos miles de kilómetros de distancia empieza a tener afectaciones? ¿Cómo se ve esa afectación en los distintos países, Claudia? Bueno, primero que todo, gracias también, Rayen, por estar acá en la tarde. A ver, la verdad es que, como bien dijo Jorge, esos tres factores obviamente son los riesgos y obviamente las implicancias para las economías. Pero ¿por qué la guerra ha generado tanto impacto? Básicamente por la relevancia que tiene tanto Rusia como Ucrania como exportadores de productos, principalmente de materia prima. Me refiero a commodities, gas natural. Europa tiene una fuerte dependencia de gas natural con respecto a Rusia. Rusia y Ucrania, solamente por tener algunas cifras en la cabeza, representaron el año pasado cerca de un 30% de las exportaciones de trigo. Entonces, imagínate eso que finalmente se detiene, se produce una disrupción en las cadenas de suministro y por otro lado, en las canastas básicas de la gran mayoría de los países, los alimentos representan alrededor entre un 15 y un 30%. Entonces, por ejemplo, en Chile, los alimentos representan un 17% dentro de la canasta que se mide el IPC y claramente en los 2 últimos meses, cerca de un 40, un 30%, la inflación está explicada básicamente por alimentos. Entonces, ya de a poco toda esta tendencia que estamos observando, si tú ves o hemos escuchado en los mercados el rally de commodity, solamente para tener una cifra también en la cabeza, básicamente lo que han subido de precio estos commodities es entre un 40 y un 60% lo que va del año. Entonces, claramente eso tiene un traspaso hacia el resto de las economías y por lo tanto a la canasta básica. Entonces, eso es un extra que se agrega al costo de la vida y obviamente al tema inflacionario. Ha habido distintas reacciones a lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania y por cierto aparecen las sanciones. Jorge, me gustaría preguntarte respecto a esas sanciones de Occidente a Rusia y de qué manera eso también va provocando esas afectaciones que empezamos a ver tal vez en lo cotidiano. Uno se pregunta de qué manera esto afecta a un actor que es relevante, más tal vez no es el más relevante, el más grande, pero sí tiene un punto importante dentro del escenario político y económico en este caso. Yo creo, Rayen, que hay que dividir los efectos de las sanciones económicas en dos. Las primeras 3 semanas tuvimos un despliegue de sanciones sin precedentes. Probablemente podríamos citar a Irán cuando se le aplicaron sanciones hace un par de años. Se desconectó del sistema interconectado de comunicaciones financiero a la banca rusa, se congelaron cerca de 400.000 millones de dólares de activos en el extranjero del Banco Central ruso, se prohibieron exportaciones de tecnologías críticas hacia Rusia y así un sinfín de sanciones. Se desplomó la bolsa rusa, se desplomó el rublo. Pero la verdad es que en la segunda etapa, que es la que estamos viviendo hoy día, diríamos en esta etapa de conflicto prolongado, vemos que las sanciones económicas, si bien han afectado a la economía rusa, pareciera que la economía rusa se va recuperando. El rublo se ha apreciado, la bolsa está más estable y eso tiene una razón, creo yo, de fondo, que hoy día aún las sanciones no han atacado el corazón de la economía rusa, que es básicamente sus exportaciones de gas y petróleo. Es verdad, Estados Unidos embargó o estableció una prohibición de importación de petróleo ruso, pero la economía estadounidense no depende tanto de la importación de petróleo, de hecho hoy día es un exportador neto. Entonces vemos también en Italia, por ejemplo, que una importante empresa de energía abrió una cuenta en rublos para poder pagar la importación de gas ruso. En la medida en que no haya sanciones más severas a el gas y el petróleo ruso, creo que esa economía va a seguir sobreviviendo y va a mostrar signos de recuperación como lo ha visto, y eso está de la mano, que podremos hablarlo después, con el desafío que tiene Europa de cómo va haciendo una transición de menor dependencia a las fuentes de energía rusas, 45% promedio en el gas,
25% en petróleo, y va buscando otras alternativas de suministro, que es lo que están trabajando hoy día. Jorge, me gustaría entrar un poco más en eso que acabas de mencionar, porque ¿de qué manera interpretas tú esas sanciones impuestas desde Occidente a Rusia, pensando en si no atacan ese corazón? ¿Qué significa esa sanción que da la sensación de ser más un tirón de orejas leve que querer realmente hacer un punto tal vez más profundo en esa manera de intervenir esa economía? A ver, los países occidentales están, y liderados por Estados Unidos, permanentemente pensando en nuevas sanciones. Por ejemplo, el presidente Biden anunció que quiere impedir que se pague una parte de la deuda soberana rusa, que eso significaría que caería en default la economía rusa. ¿Qué significa eso en la práctica? Que aumenta su riesgo, las clasificadoras de riesgo elevan la mala evaluación o nota de ese país, se restringe el crédito, etc. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo moderno las sanciones económicas son esta nueva arma de guerra, dejando de lado lo que son la reacción militar, pero la verdad las cosas es que si bien produjo un daño importante en la economía rusa en el corto plazo, al parecer en el mediano no lo ha producido, y las sanciones en definitiva buscan dos cosas. Uno, aislar a la economía rusa, que lo ha logrado parcialmente, y dos, limitar también la capacidad de financiamiento de esa economía, porque en la guerra hay un aumento del gasto importante. Entonces lo que tenemos que ver hacia adelante es cuáles son las nuevas medidas que los países occidentales las están haciendo de manera muy coordinada, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, y cómo eso pueda generar una presión mayor en un conflicto donde no vemos un horizonte en el corto ni mediano plazo que tenga solución, lamentablemente. Claudia, voy a hacer el paralelo entonces y me voy de lo que pasa entre Ucrania y Rusia y vamos a volver al terreno local. Hemos escuchado mucho hablar acerca de la desaceleración económica. ¿Hay alguna manera de proyectar aquello? ¿Cuál es tu opinión frente a lo que significa justamente el término desaceleración en medio del análisis económico en nuestro país? Sí, bueno, se habla mucho de recesión técnica. ¿Qué es lo que es recesión técnica? Significa 2 trimestres seguidos con cifras menor o cifras negativas. Por un lado, hay un efecto que se llama, obviamente, de base de comparación, dado los altos niveles con los cuales estuvimos creciendo el año pasado, producto, obviamente, sabemos muy bien de las ayudas fiscales, los retiros provisionales, la demanda interna ha crecido demasiado. Entonces, ahora lo que estamos teniendo es que, a ver, veníamos con un ciclo inflacionario a propósito de esta demanda interna que estaba creciendo, por lo tanto ya estábamos teniendo una inercia bastante grande en inflación. De hecho, el Central, recordemos, el año pasado subió la TPM de 0,5 a 4, llegó en diciembre, ahora estamos en 8,25, el máximo histórico. Entonces, por un lado tienes ese efecto inflacionario local de la inercia, y lo que estamos hablando ahora en el sentido del impacto de la guerra sobre la economía local agrega un costo de importación más alto. De hecho, ayer también salieron las cifras de cuentas nacionales del Banco Central con las cifras del primer trimestre, y claramente ahí ya uno empieza a dimensionar que hay una caída bastante transversal de todos los sectores, y en particular si uno empieza a mirar lo que es formación bruta de capital fijo, que es la inversión, por otro lado las importaciones y las exportaciones, claramente ahí ya hay un efecto inmediato de esta alza que estábamos hablando hace unos minutos de los precios obviamente importados. Entonces, dicho eso, agregando lo que veníamos teniendo localmente, claramente que el escenario hacia adelante, sobre todo hacia el segundo semestre, yo diría los últimos 2 trimestres, hay una gran probabilidad de que tengamos esta recesión técnica. Y que por lo tanto tengamos una inflación aún subiendo. Exacto, sí. Hay preguntas que nos están llegando a través de la conversación en la web, digamos, hay algunas preguntas, así que en un instante se las voy a mencionar. Me gustaría, Jorge, preguntarte sobre lo que ocurre en un país pequeño como Chile. Estamos hablando de algo a tantos kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo hacemos el paralelo con las afectaciones en el plano local, donde menciona recién Claudia el tema de la inflación, está marcada también esta incertidumbre a nivel internacional, y uno se pregunta qué se puede hacer desde aquí para justamente mantener una economía lo más saludable posible a pesar de la situación internacional. Quiero añadir un dato muy interesante a lo que dijo Claudia. La percepción de que la economía global entre en una estanflación, que significa alto nivel de inflación y bajo crecimiento, es la más alta desde el 2008, cuando tuvimos la crisis financiera subprime, y esto recuerda lo que fue la década de los 70, la estanflación con la crisis del petróleo, que aumentaron mucho los costos de producción y hubo una caída de crecimiento. Hay que mirar con atención si es que la economía efectivamente se está encaminando hacia una estanflación. Chile es un país mediano, abierto al mundo.
sensible a estos efectos externos y que ya venía con un problema de inflación donde había un componente interno importante. Los retiros, los estímulos fiscales en el marco de la pandemia, bajas tasas en su momento, pero se le añadió este componente externo muy importante acelerado por la guerra. ¿Qué es lo que creo yo que tiene que hacer países medianos como Chile? Primero tiene que seguir con su senda de diversificar su exposición a los mercados internacionales. Hoy día tenemos una alta dependencia a China, a Estados Unidos, pero hay oportunidades en otras zonas del Asia-Pacífico, lo que se puede hacer con países del sudeste asiático, con la India, que también se están iniciando negociaciones. Y lo segundo son las políticas públicas que tiene que tomar el país y las medidas que va tomando el Estado chileno, el gobierno de Chile, donde todo lo que sea aminorar lo que decía Claudia de el aumento en precios en materias muy sensibles, combustibles, alimentos, lo que hemos visto, por ejemplo, con el aceite, tiene que haber subsidios, pero muy focalizados. Y lo segundo, que hay que tratar de seguir conteniendo las presiones inflacionarias en lo que depende a nivel interno, que lo está haciendo el Banco Central con la política monetaria, pero también lo tiene que hacer el gobierno a través de la política fiscal tratando de contener el gasto. Entonces ahí hay un desafío doméstico de nuestras políticas públicas para tratar de mitigar o aminorar los efectos de esta crisis global. Quiero integrar las preguntas que nos llegan a esta hora a través de nuestra caja de interacción, donde ustedes pueden ir también haciendo llegar sus comentarios. Este es Eduardo Rodríguez, que le plantea lo siguiente. Va la pregunta para los dos. Comienzo recogiendo tu respuesta, Claudia, y luego vamos con Jorge. Pregunta, ¿están de acuerdo con las expectativas de los economistas acerca de que los bancos centrales sigan con un aumento en sus tasas, por lo menos durante este año, por las presiones en la cadena de suministros que han sido exacerbadas, a su juicio, por la invasión a Ucrania y por el confinamiento del COVID de China, dice? ¿Y por qué? Ya, lo primero, como buen economista, depende. ¿De qué depende? Obviamente depende de la economía en la cual obviamente este Banco Central esté subiendo la tasa. ¿Por qué? Porque obviamente que la inflación y con tasas mayores, eso es súper restrictivo a nivel de demanda, disminuye el consumo, el acceso al crédito, bueno, todo lo que ya sabemos que incluso está ocurriendo acá en Chile. Entonces, dependiendo de la etapa de crecimiento o no que esté cada economía y si esos efectos, por ejemplo, voy a poner el caso que creo que es bastante ilustrativo para poder entender esa diferenciación. Por ejemplo, la zona euro obviamente está mucho más afectada directamente y en el cortísimo plazo de lo que está ocurriendo con la guerra, ¿no? Dado su cercanía geográfica. Y por otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos ya empezó a subir la tasa. Y por otro lado, Europa, sabiendo que obviamente tuvo un impacto bastante grande con respecto al COVID, tiene una tasa de crecimiento, de recuperación mucho más lenta de lo que ha tenido Estados Unidos. Y claramente este escenario negativo, con mayores precios, obviamente la inflación está bastante alta en la zona de euro como un todo. Sin embargo, solamente para ver la diferencia, sin embargo, el Banco Central Europeo ha sido bastante más cauto en su mensaje de subir o no la tasa, porque obviamente que si aumentas la tasa, tiene un impacto a nivel económico, obviamente si sabes que viene una desaceleración. Entonces, creo que depende de la economía en donde tú estés y dependiendo de qué condiciones hay, particularmente con respecto a la inflación. Y déjame solamente hacer el paralelo con Chile, porque muchos también, obviamente, dado los niveles de inflación que estamos teniendo, 10,5, la total y sin volátiles 8,3, la verdad es que uno podría pensar, bueno, que el Banco Central siga subiendo la tasa, la tenemos en 8,25. Sin embargo, lo que acabamos de hablar hace unos minutos, esta desaceleración o esta recesión técnica, ¿el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa? Hay algunas encuestas y precios financieros que incluso señalan de que podría llegar a un 9,75, a un 10%. Pero ¿qué pasaría en términos económicos? Entonces, de nuevo, no lo voy a resolver yo, lo tiene que resolver el Banco Central. Sin embargo, creo que esos ejemplos ayudan a entender y dimensionar que obviamente cada economía tiene su propia historia y por lo tanto obviamente sus propios factores y no es una receta de sube la inflación, subamos la tasa. Y que aplique a todos los países. Exacto. Jorge, ¿te gustaría dar tu opinión respecto a esta pregunta? Bueno, la verdad que yo no soy economista, pero sí hay dos cosas que hay que notar. Primero, que el discurso de que la inflación era más bien transitoria, que fue el discurso de la propia Reserva Federal en el pasado,
pareciera que no es así, que no estamos hablando de un efecto transitorio, sino más permanente, acelerado por la guerra y arrastrado por los problemas del COVID. Y lo segundo es que el año pasado, en un contexto de mucho impulso a la demanda, de estímulos fiscales muy altos, los planes de ayuda para tratar de contener el COVID desde el punto de vista económico, generaron un impulso en la demanda muy alto y había un shock de la oferta por todo el problema que hubo en las cadenas de suministro globales. Entonces los precios de los activos financieros también subieron mucho. Y lo que estamos viendo en cierta medida también es un fenómeno poco de la corrección o normalización de precios de activos que estuvieron muy altos, y eso es lo que hemos visto en esta volatilidad de los mercados financieros y de la baja de algunos precios. Y por lo tanto lo que están haciendo los bancos centrales, como mencionaba Claudia, es ir monitoreando cómo se va dando esto y tomando conciencia de que al parecer aquí no estamos frente a una inflación transitoria, sino algo mucho más duradero, permanente y que está impactando en productos muy sensibles para la población. Y que sin duda no son muy buenas noticias. Exacto. Jorge, quiero agregar una pregunta que nos llega y tiene todo que ver con tu área. Dice Diego Granados, pregunta, ¿qué posibilidad tiene en Europa las sanciones a Rusia si es que Rusia y China forman un bloque? Esa es una muy buena pregunta, que es, Rayen, el rol de China. Para China, esta no es su guerra. De hecho, al transformarse en un conflicto prolongado, se le ha transformado en una piedra en el zapato. ¿Por qué? Primero, China tiene una exposición a Occidente infinitamente más alta que la que tiene Rusia. En términos de inversión, en términos de socios comerciales, su megaproyecto de la Franja de la Ruta y la Seda, que está presente en este lado del mundo. Segundo, para tener un dato, lo que comercia China con la Unión Europea y con Estados Unidos es 10 veces lo que comercia con Rusia. O sea, hay una relación económica, disculpa, sustancialmente más alta. Entonces, esta neutralidad de China tampoco puede tomar partido por Occidente, porque tiene que tener una hegemonía, un liderazgo en Asia Central, y en el Asia Central es fundamental para esa estabilidad tener buenas relaciones con Rusia. ¿Qué es lo que yo veo? Más que una generación de bloque, que de hecho creo que va a seguir con esta ambigüedad China, que además enfrenta desafíos políticos internos muy importantes, como la elección que va a tener a fin de año, es que China está mirando esta guerra incómoda, que no le es propia, como un caso de estudio frente a la fuerza que puede tener Occidente para otro tipo de acciones que pueda tener China, por ejemplo, con Taiwán o con la situación del Mar del Sur u otro tipo de tensiones que tiene a nivel regional. Vamos a volver al terreno local. ¿Quieres agregar algo, Claudia, sobre eso? No, muy completo. Voy entonces con el terreno local porque también me gustaría preguntarte cuál es tu visión del mercado financiero o proyecciones en realidad en los próximos meses. Recién decía Jorge, bueno, parece que esto de la inflación, cuando lo miramos hacia afuera, es algo que empieza a no ser tan transitorio. ¿Cómo se ven esas cosas transitorias o que empiezan a parecer medidas permanentes en nuestro terreno local también? Bueno, yo creo que acá obviamente también estamos con bastante volatilidad e incertidumbre, y nosotros podemos separar este tipo de inversión en lo que es renta fija, accionario, etcétera. Pero así como estábamos haciendo la analogía de que efectivamente Europa estaba mucho más impactada con respecto a la guerra, cuando uno intenta como ver qué mercados, dónde poder invertir, claramente podríamos decir, ok, busquemos mercados o economías que no están tan relacionadas con la guerra o con la zona. Conflicto. Exactamente. Y por otro lado, intentando ver el vaso medio lleno, pero a nivel de activos, sabemos que los precios de commodities son los que han subido más fuerte. Entonces, ok, veamos cuáles son las economías commodity, porque claramente ahí podrían haber oportunidades de inversión, ya sea puede ser en acciones, en mercados de renta variable, también algunos bonos. Entonces, creo que el nivel para poder saber dónde invertir o cómo el desarrollo de los mercados, intentar como desglosar y separar básicamente por los impactos económicos de la guerra. Jorge, tengo más preguntas que llegan a través de nuestra red social interna, voy a ir ya con más de eso. Me gustaría saber cuál es tu visión a nivel latinoamericano, entendiendo que son economías distintas cada uno de los países, más allá de ser propios de una misma región, puede haber también maneras distintas de enfrentar esta situación mundial. ¿Cómo ves esas diferencias? En general, para América Latina, los efectos de la guerra han sido más bien indirectos. No directos como el caso de Europa, indirectos por el tema de la inflación, los precios, el shock de la oferta que está produciendo la guerra.
para América Latina, en definitiva, cómo enfrenta esta crisis, como también ha ocurrido otras crisis, depende más bien de su marco de política institucional. ¿A qué me refiero con esto? Su nivel de deuda pública, que le permite reaccionar o tomar medidas frente a los efectos económicos de la crisis, su profundidad en los mercados de capitales, la solidez de su sistema financiero, condiciones en definitiva institucionales que son propias de cada país. ¿Qué países yo veo hoy día que están mejor preparados para enfrentar esta crisis, sabiendo que cuyos efectos son principalmente indirectos? Chile, aún, Uruguay, Panamá también tiene un buen sistema financiero para contener, y probablemente Colombia, aunque Colombia con un gran signo de pregunta porque está enfrentando una elección presidencial, primera vuelta ahora a fines de mayo, y que está muy polarizada. Pero ahí podríamos nombrar 3, 4 países que tienen ciertas condiciones institucionales e internas que le permiten enfrentar mejor este tipo de crisis. Mencionabas lo de la deuda de cada uno de esos países. Voy a ir a ese terreno, Claudia. Esta es una pregunta que nos llega a través de nuestra caja de interacciones. Héctor Chihuay, que dice: buenas tardes, ¿qué pasa con la deuda pública en tiempos de inflación? ¿Tiene una correlación directa o inversa? Supongo que la pregunta tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos de emitir más deuda. Yo creo que cuando, una cosa es que haya inflación y la otra, recordemos que, ¿por qué un banco, todavía estoy con la camiseta a veces del Central, ¿por qué un gobierno puede emitir deuda? No, básicamente es para financiarse, porque busca una fuerte diversificación. Hoy en día, cuando hay inflación, principalmente los gobiernos, claramente afuera, los mercados internacionales, lo más probable es que vas a tener tasas subiendo muy fuerte y a lo mejor a nivel local tienes tasas que suben, pero no tanto. Entonces ahí lo que tiene que hacer un gobierno principalmente es buscar la diversificación y lo más probable a lo mejor emitir deuda local más que internacional, dependiendo obviamente de la clasificación de riesgo, pero claramente eso es una fuente de financiamiento para los gobiernos y claramente yo creo que puede ser una buena herramienta. Sin embargo, el año pasado, producto de la pandemia, la gran mayoría de los países ya se endeudaron mucho. La razón de deuda PIB subió alrededor en promedio un 30%. Entonces, creo que este escenario, dado el anterior, yo creo que no es muy buen escenario para seguir elevando una mayor cantidad de porcentaje de deuda PIB, pero claramente puede ser una opción. Tengo una próxima pregunta para ti, pero Jorge, me gustaría también, a propósito de lo que menciona Claudia, de lo que significa ese nivel de endeudamiento de cada uno de los países, y siguiendo con la conversación anterior, ¿hay algunas medidas que has visto como reacción a esto que está ocurriendo dentro de América Latina que sean, a tu juicio, destacables o miradas con buenos ojos frente a la posibilidad de resistir mejor lo que ocurre? Primero lo que hemos visto es que se han ido retirando los estímulos fiscales, que fueron muy fuertes el 2020 y 2021 por la pandemia, y que elevó, como estaba mencionando Claudia, los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB de muchos países. Yo diría que hoy día no es muy fácil identificar medidas destacables en Latinoamérica, porque Latinoamérica está teniendo un problema de gobernabilidad muy alto. O sea, los problemas que vemos en Chile de la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso es algo bastante generalizado. Veo poco discurso, salvo Ecuador, de incentivar la atracción de la inversión extranjera. Estamos saliendo de un superciclo electoral donde de 12 elecciones en América Latina, en 11 se cambió de signo político, salvo Nicaragua, donde no hubo elecciones democráticas. O sea, en todas las elecciones democráticas la ciudadanía cambió a quien estaba en el poder desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Entonces, creo que hoy día América Latina está con un nivel de riesgo político alto, con un nivel de incertidumbre elevado, con una ciudadanía más descontenta, y que la verdad las cosas que está tratando de normalizar sus políticas fiscales, monetarias, muy expansivas de la época del COVID, y tratar de poder encauzarlo en un contexto, como te decía, de mucho cambio político y de mucho malestar social. Me parece más de contener que de innovar. Absolutamente. Claro. Otra pregunta que nos llega, Claudia, es Mauricio Cisterna, y tiene como color a consejo, a solicitud de consejo esta pregunta. Dice: ¿cómo ves el escenario, pero de la curva invertida en los instrumentos específicos de renta fija? Ya, supongo que está hablando de la curva nominal, soberana. Gracias por la traducción. Invertida significa que la parte más corta está mucho más alta que la parte larga, por lo tanto tienes una curva invertida. No así. ¿Por qué tenemos ese escenario? En general,
La primera lectura que se tiene cuando tienes una curva invertida es que hay recesión, ¿ya? Pero claramente hacia adelante lo que estamos viendo hoy en día, obviamente ya hablamos también hace unos minutos de que efectivamente este año vamos a tener desaceleración o una ralentización, el próximo año también, y lo que estamos viendo hoy en día, la curva invertida, tiene que ver también con este ciclo rápido que hizo o que está haciendo el Banco Central, no quiero decir que hizo porque capaz que en junio también suba de nuevo la tasa, no sabemos. Tiene que ver con una velocidad de respuesta que tiene la curva nominal con respecto, obviamente, a esta velocidad de alza en la TPM. Y claramente eso es lo que está revelándonos hoy en día esta curva, en donde básicamente una tasa a un año por ahí está en torno al 8,50, eso incluso más arriba que la TPM. Ahora, ¿qué debiera ocurrir? Debiera ocurrir que en la medida que el Banco Central, lo más probable a lo mejor en el IPOM de junio, debiera dar un mensaje de forward guidance, en el sentido hasta dónde voy a estar subiendo la tasa, y una vez que ese mensaje se digiera por el mercado, o sea, voy a inventar, de aquí a fin de año hasta ahí va a llegar la tasa y después vamos a empezar a lo mejor con bajas o con mantención, ahí yo creo que debiéramos empezar ya a ver una curva que no esté tan invertida y más normal, por llamarlo de alguna forma. Pero tiene que ver, obviamente, con estas expectativas de una política monetaria más agresiva que cualquier otra cosa. Llegamos al final de esta conversación, nos quedan más premiados por saludar. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros. Claudia, siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Jorge, por estar aquí y acompañarnos. Quiero saludar además a quienes enviaron sus preguntas. Algunas de estas ya fueron respondidas, otras, en virtud del tiempo, nos quedaron aquí en el tintero. Gracias a Eduardo Rodríguez, Diego Granados, también Héctor Chihuay, Mauricio Cisterna, Miguel González y Javier Villar, que enviaron sus preguntas para este bloque de conversación. Nosotros vamos a seguir avanzando hacia los premiados, claro. Vamos con las próximas categorías. Presten atención, ya vemos nuestra gráfica en pantalla. Ahí está entonces, esta es la categoría balanceado moderado. Este es el fondo portafolio arriesgado. La serie clásica. El primer lugar es para Scotia, que está allí ya entonces en pantalla. En la misma categoría, fondo cartera patrimonial balanceada, serie inversionista, el segundo lugar es para BCI. Y en el fondo cartera equilibrada, serie LP3, está el tercer lugar para Principal AGF. Felicitaciones entonces a quienes se llevan los premios en esta categoría. Vamos por la próxima. La próxima categoría que voy a mencionarles es la de balanceado conservador. Ya lo vemos entonces, esta es el fondo cartera patrimonial conservadora, la serie inversionista. El primer lugar es para BCI. Misma categoría, en fondo portafolio moderado, tenemos la serie clásica. El segundo lugar es para Scotia, que ya está en pantalla. Próxima categoría entonces, tenemos la deuda menor a 90 días nacional. Fondo Select, esta es la serie F5. El primer lugar es para Itaú. Felicitamos entonces a Itaú, que se lleva este premio. El segundo lugar, Fondo Capital Liquidez, serie F, es para Credicorp. Y en el Fondo Conveniencia, serie I, el tercer lugar es para Banco Estado. Siguiente categoría, seguimos en esta versión 23 de los premios Salmón, que ha pasado el tiempo ahí. Categoría deuda menor a 365 días nacional, CLP en pesos. Este es el Fondo Renta Corto Plazo, la serie clásica, el primer lugar es para Vice. Ahí está, los vemos en pantalla. Tengo una próxima categoría lista, esta es la de deuda menor a 365 días nacional en UEFs. Es el Fondo Ahorro Mediano Plazo, serie ejecutiva. Primer lugar, Santander Asset. Ahí están entonces destacados en este bloque de premiación. Terminamos este tercer bloque de premiados y ahora los quiero invitar a seguir conociendo a quienes son rostros, personas que trabajan allí en las AGF y que quieren también saludarlos y agradecer estos premios. Veamos quiénes están. En Itaú AGF estamos muy contentos de haber ganado 3 premios Salmón este año. Obtuvimos el primer y segundo lugar en la categoría deuda mayor a 365 días, origen flexible, con nuestros fondos mutuos Itaú Dinámico e Itaú R Plus, la que da la flexibilidad a nuestro equipo de expresar sus mejores ideas en renta fija. Además, obtuvimos el primer lugar en la categoría deuda menor a 90 días nacional con nuestro fondo mutuo Itaú Select, nuestro Money Market, reflejando su sólida rentabilidad ajustada por riesgo. Este es un gran reconocimiento al equipo y nos motiva a seguir entregando más y mejores estrategias de inversiones para nuestros clientes.
En el año 2021 nos enfrentamos a un contexto global donde los bancos centrales tenían sus tasas de política monetaria en niveles mínimos producto de la pandemia. Ante esto, nuestra estrategia fue realizar un proceso de inversión dinámico de tal forma de poder obtener una mayor rentabilidad que los depósitos bancarios, los cuales estaban con retornos muy bajos. Adicionalmente, tuvimos una gestión activa en la duración de los portafolios para poder enfrentar de mejor manera las alzas en las tasas de política monetaria de los bancos centrales, principalmente en Chile. Gracias Juan Pablo y Matías por estas palabras. Ellos representan las AGF, Itaú y Credicorp, que estaban también presentes y por cierto premiados. Tenemos más categorías, así que presten atención entonces. Vamos con nuestro cuarto bloque de premiaciones. Nuestra próxima categoría para destacar es la deuda mayor a 365 días nacional en pesos. Aquí tenemos el fondo renta pesos, ahí está, primer lugar es para Vice. Misma categoría, fondo renta a largo plazo pesos, serie ejecutiva, el segundo lugar es para Santander Asset, que están allí entonces destacados en pantalla. Próxima categoría. Esta es la deuda mayor a 365 días nacional. NUF, duración menor a 3 años. Fondo compromiso, esta es la serie A. El primer lugar es para Banco Estado y vamos con un segundo lugar, es el fondo renta a largo plazo NUF, serie ejecutiva. Segundo lugar es para Santander Asset. Felicitamos entonces a quienes se llevan esta categoría. ¿Listos? Vamos por la próxima. Categoría deuda mayor a 365 días nacional NUF, duración mayor a 3 años y menor a 5 años. Fondo renta chilena, la serie I, el primer lugar es para BTG Pactual. Misma categoría, fondo renta futura, serie A, segundo lugar se lo lleva Banco Estado. Felicitaciones entonces, están allí dentro de este cuadro de honor de nuestros destacados. Tenemos una categoría más, es la de la deuda mayor a 365 días nacional, NUF, duración más de 5 años. Es el Fondo Deuda Corporativa Chilena, la serie A, está ahí el primer lugar, se lo lleva Zurich. Felicitaciones entonces por este destacado primer lugar. Terminamos de esta manera el cuarto bloque, quedan más premios, así que vamos a conocer entonces parte de estos premiados. Las AGF se hacen presentes a través de estas palabras. Estos premios vienen a reconocer nuestro proceso de inversión, la experiencia del equipo y la preocupación en el desarrollo de productos por nuestros clientes finales. Nuestra estrategia diferenciadora fue una estrategia conservadora y bastante flexible, lo cual permitió hacer los cambios necesarios ante los vaivenes de la economía. Y la estrategia diferenciadora fue mantener una alta liquidez y una baja duración a lo largo del año. Gracias a nuestra estrategia balanceada de riesgo-retorno y a nuestro robusto proceso de inversiones. Hola, mi nombre es Ricardo Barca, portfolio manager de renta fija local de Zurich, administradora general de fondos. En un año 2021 que fue muy complejo para esta clase de activos, logramos mantener una estrategia diversificada, conservadora, de baja duración, invertida principalmente en bonos corporativos y bancarios en UF. Esto nos permitió obtener este importante premio. Estamos muy contentos y agradezco a todo el equipo por la obtención por tercer año consecutivo de este importante logro. Me encanta porque no solamente están presentes en estos videos, sino que además aprovechan de saludar a los distintos equipos que están como grupos humanos también detrás de cada una de esas personas que vemos allí en pantalla. Vamos con una próxima categoría. Estamos listos entonces para la categoría menor a 90 días internacional en dólares. Es lo que vamos a ver en pantalla, es el Fondo Capital Money Market, la serie B. El primer lugar es para Credicorp, que se lleva entonces esta categoría. Y también, misma categoría en el Fondo Money Market Dólar, la serie Small, segundo lugar, es para Scotia. Próxima categoría a destacar, esta es la deuda mayor a 365 días internacional, mercados emergentes. El fondo es LATAM Corporativo Investment Grade. Tenemos aquí la serie M, el primer lugar es para Banchile, pero hay más premiados en esta categoría también. Claro, allí los vemos. Está el Fondo Bonos LATAM Serie P, segundo lugar, la Raín Vial. Felicitaciones entonces, se llevan esta categoría destacada. ¿Vamos a revisar más videos? Claro, nos quieren hablar desde Banchile y desde la Raín Vial, así que los vamos a ver a través de estas imágenes. Hola, mi nombre es Eduardo Efferman y soy gerente de inversiones de Banchile, administradora general de fondos.
Nosotros obtuvimos un primer lugar en la categoría de deuda mayor a 365 días internacional en mercados emergentes con el fondo mutuo LATAM Corporate Investment Grade, y la principal razón detrás de ese premio fue haber estado más cortos en duración versus la competencia y además haber aprovechado de mejor manera el bucket de 10% en el cual podemos invertir en activos no investment grade. El Fondo Mutuo Bonos LATAM obtuvo segundo lugar en su categoría Deuda mayor a 365 días internacional, mercados emergentes. La estrategia del fondo se basa en dos pilares fundamentales. Primero, profundo análisis de crédito, que nos permite invertir en papeles con mayor riesgo pero mayor retorno esperado. Y segundo, posicionamiento táctico en la curva de rendimientos, basado en expectativas de cambio en la tasa del Tesoro americano. La dedicación y fiel apego a esta estrategia ha permitido retornos consistentes a lo largo del tiempo. Gracias Eduardo y Verónica entonces también por hacerse presente en esta premiación, agradeciendo esas categorías en las que han salido destacados. Vamos con una próxima categoría. Tenemos la deuda mayor a 365 días, origen flexible. Vamos a partir con el fondo dinámico. Esta es la serie F2. El primer lugar se lo lleva, ahí está, Itaú. Felicitaciones entonces a Itaú. Y en esta misma categoría, segundo lugar, este es el Fondo Ahorro Plus. La serie F1 es también para Itaú, así que ganadores dobles en esta categoría, que era, por cierto, la del último bloque de ganadores. Así que para terminar, les quiero invitar a que conozcamos lo que opinan las tres AGFs que este año se destacan por la cantidad de primeros lugares que obtuvieron en esta versión, donde está Scotia, BCI y Vice Inversiones. Veamos. En Scotia estamos muy orgullosos de estar una vez más entre los más galardonados en estos premios Salmón. Los 5 reconocimientos obtenidos en esta ocasión ratifican las buenas decisiones de inversión que hemos adoptado en medio de un escenario global que en los últimos años ha sido complejo y desafiante. Obtuvimos 3 primeros lugares en las categorías Accionario USA, Balanceado Agresivo y Balanceado Moderado, destacando nuestros fondos Scotia Acciones USA, Portafolio Más Arriesgado y Portafolio Arriesgado. Fuimos distinguidos en categorías muy competitivas, lo que supone un mérito mayor y les transmite a nuestros clientes la confianza de que sus ahorros e inversiones están en manos de un equipo consolidado y de gran trayectoria. La gestión de nuestros fondos tiene un enfoque fundamental de largo plazo y un robusto proceso de selección de compañías de alta calidad. Seguiremos trabajando para ser la mejor alternativa en inversiones y entregar el mejor servicio y rentabilidad para nuestros clientes. En BCI Asset Management estamos muy contentos de ser reconocida nuevamente con 4 premios Salmón. En años en que la coyuntura nos ha desafiado constantemente, estos premios nos demuestran que estamos haciendo las cosas bien. En estos últimos años, un manejo prudente de las inversiones con un proceso probado en el tiempo nos ha permitido obtener buenos resultados. Al mismo tiempo, la formación de un equipo de especialistas de inversión que trabajan en pos de una meta común ha sido clave para obtener buenos retornos ajustados por riesgo de manera consistente en el tiempo. Es por eso que queremos felicitar a todos nuestros colaboradores que hicieron posible estos reconocimientos. Sin el trabajo comprometido, profesional de cada uno, nada hubiese sido posible. En segundo lugar, quiero destacar la consistencia en el trabajo de nuestro equipo de inversiones. Son varios años en que nuestra administradora se hace merecedora de estos premios. Sin duda, nos invitan a seguir desafiándonos y seguir mejorando nuestros procesos de inversión para conseguir los mejores resultados de cara a nuestros clientes. En BCI Asset Management tenemos la confianza en nuestros clientes. Más de 30 años de experiencia nos avalan como una buena alternativa para confiar sus inversiones. Hoy en BCI buscamos ser cada día más especialistas, generando la capacidad de desarrollar nuevas soluciones y servicios a través del trabajo colaborativo, en un entorno donde la innovación es fundamental para poder entregar a nuestros clientes un servicio de excelencia. En BCI te invitamos a que invertir sea diferente. En Vice Inversiones distinguimos 3 factores que nos permitieron tener éxito en esta distinción. En primer lugar, destacamos nuestro proceso de inversión que implementamos de manera consistente y rigurosa, el cual considera el análisis fundamental que nos lleva a la definición de nuestra estrategia de inversión, para finalizar con su implementación y posterior control. A esto se suma un equipo de inversión consolidado, con una cantidad importante de años de experiencia administrando cada clase de activo. Junto con esto, estamos constantemente buscando que nuestros equipos, que cubren diferentes clases de activos, trabajen en forma coordinada y con una visión común, donde cada equipo aporta su visión sobre su clase de activo y desafía para lograr mejores retornos. Finalmente, resaltamos la exitosa estrategia de inversión y la capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones de mercado que vivimos entre el 2019 y 2021, considerando la crisis social, pandemia, retiro de fondos de pensiones, cambios en las políticas monetarias, entre otros.
A su vez, la correcta selección de emisores, que son monitoreados de forma permanente por el área de estudios, son un pilar muy necesario para tener buenos resultados en el periodo. Felicitaciones a todos los ganadores de las diversas categorías que han sido parte de esta versión 23 de los Premios Salmón 2022. Antes de terminar, quiero agradecer además a los panelistas que han estado, a Jorge, a Claudia, por cierto, las palabras iniciales de Nicolás y Marilí también, a los distintos asistentes virtuales que nos han acompañado y también a los auspiciadores que nos permiten llegar a ustedes. Tanner, Fidelity y Kibernum han estado junto a nosotros y, por cierto, también junto a todas las AGF que han sido parte de esta premiación. Los tiempos han cambiado, la pandemia no nos permitió volver a estar juntos presencialmente todos y por lo tanto esa foto desordenada que hacíamos al final con todos los ganadores ya no es posible. Sin embargo, como también hay que adaptarse, nos hemos transformado para hacer un medallero donde aparecerán entonces los ganadores de cada una de las categorías. Les quiero agradecer por estar junto a nosotros. A nombre de Diario Financiero y de LBA Índices, nos encontraremos en la próxima edición de los Premios Salmón. Soy Rayena Araya, que estén muy bien.